Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido pendiente de la jornada 8 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo perdió por 2-0 como local frente al Al Nasser. El atacante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó a los 73 minutos para darle algo más de profundidad al ataque, ya que lo perdían con el tanto de Vincent Aboubakar y generaban muy pocas ocasiones de gol. Su equipo se movió más en el ataque, lo dominaban, pero de contragolpe los visitantes encontrarían el segundo gol en pies de Anderson Talisca a los 90 minutos. Con este resultado, el equipo de la Culebra es cuarto con 21 unidades y en su próximo partido recibirán al Al Raed el 20 de diciembre por los octavos de final de la Kings Cup. Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, el Al Ittihad Calva de Wilder Cartagena igualó como local 3-3 frente al Al Jazeera. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 60 minutos, cumpliendo una regular actuación en un partido bastante movido, ya que estaban perdiendo por 3-2 y en donde no se vio muy bien al peruano defendiendo. Es por ello que el técnico amarillo decidió cambiarlo y recién allí los locales fueron más al ataque y al final encontrarían el gol del empate en pies de Peniel Lapa. Ahora el equipo de Cartagena deberá esperar al partido de vuelta mientras participan en la otra Copa del país de Emiratos, la Copa del Presidente, cuando enfrenten al Al Arabi el 22 de diciembre. Y sigue la novela de Raziel García. El día de ayer hubo muchísima información cruzada de esta parte y de la otra. Empecemos en Colombia, ya que el periodista colombiano Julián Capera soltó la bomba de que el actual campeón cafetero, el Deportes Tolima, habría sido el equipo que interfirió en las negociaciones entre Alianza Lima y el futbolista nacional. Escuchémoslo. Encontramos un nombre y no está cerrado, no está firmado, pero es el nombre que persigue el Deportes Tolima, el hombre que quiere para reforzar su equipo en la Copa Libertadores del próximo año. Se trata de Raziel García, volante del fútbol peruano, que efectivamente ha sido convocado recientemente por Ricardo Gareca, ha sido tenido en cuenta después de esta buena campaña en el fútbol peruano. Raziel García estaba muy cerca, tenía todo muy adelantado con Alianza Lima de Perú, pero apareció Tolima en el camino en las últimas horas y es el jugador que pretende cerrar la familia Camargo Salamanca para estas competencias internacionales que vienen el próximo año. ¿Por qué no se ha podido cerrar? La información que hemos logrado conseguir en estos minutos, después de haber confirmado que ese es el nombre que quiere el Deportes Tolima, tiene que ver con que los derechos económicos del jugador han sido comprados en los últimos días, en las últimas horas, por otras personas, por un grupo inversor diferente. Lo que nos dicen en Tolima es, hasta el día de ayer teníamos todo listo con la gente que tenía en su poder los derechos económicos del jugador, que han cambiado de dueño en las últimas horas, y esperamos con esas mismas personas que se respete el acuerdo al que habíamos llegado y que se pueda finalizar la negociación y que el jugador pueda venir al fútbol colombiano. La oferta del Tolima es mejor a la de Alianza Lima y están esperando el ok de ese nuevo grupo inversor que se queda entonces con los derechos económicos del jugador para poder cerrar la vinculación. No está cerrado, no está firmado, pero sí muy adelantado en temas de valores con el jugador y con la gente que lo tenía anteriormente. Ojalá, para los intereses del Deportes Tolima, las nuevas personas que trabajan con el jugador, que asesoran al jugador y que tienen esta relación directa con su futuro, pues mantengan el trato y este jugador pueda sumarse en los próximos días a la ciudad de Ibagué. Sin embargo, luego de estas declaraciones, apareció el periodista peruano José Varela con declaraciones hechas por el propio administrador del Cienciano del Cusco, Sergio Ludeño. Hoy nadie pagó nada por su carta pase. Raziel García sigue siendo del club. No sé si eso pueda llegar a cambiar con el paso de las horas. Teníamos la intención de que vaya Raziel a Alianza Lima. Siguen conversando el jugador de Alianza. Alianza tiene toda la intención de contar con el jugador.
está interesado y hay una propuesta, pero no está cerrado. El grupo de Raziel García puede quedarse con el pase o él mismo si cancela la rescisión. Todo puede cambiar. Raziel puede ir a Alianza, a México, tantas cosas pueden suceder. Él hoy es de Cienciano, lo que contradice lo que supuestamente declaró el futbolista hace un día de que era jugador libre. Entonces, ¿quién miente? ¿El Cienciano o Raziel? A los que no saben mucho de las negociaciones en el fútbol les parecerá extraño, pero este es el pan nuestro de cada día. Alguien que quiere vender, otros que quieren comprar, y van a hacer todo lo posible para maximizar las ganancias, sea como sea. La cosa es que Raziel se está haciendo odiar por ambas hinchadas y lo mejor es que defina lo más rápido posible su situación contractual porque está perdiendo tiempo valioso para empezar la pretemporada, sin mencionar que es uno de los fijos en la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos amistosos de la selección peruana en enero frente a Panamá y Jamaica. Así que veremos en qué acaba esta novela del fútbol peruano. A poco más de un mes para la penúltima fecha doble de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el horario del importantísimo duelo de su selección contra nuestra bicolor. El presidente de la Federación Cafetera, Ramón Jesurún, dio la primicia. ¿Partido contra Perú 27 o 28? 28, viernes 28, 4 de la tarde. Como se recuerda, la selección colombiana de fútbol tiene como sede principal para sus partidos como local el Estadio de Barranquilla, pero en horas de la noche, donde el calor de la ciudad caribeña no se siente demasiado. De hecho, muchísima prensa del país norteño se quejaba que ese factor no afectaba a los rivales. Sin embargo, ahora jugando a las 4 de la tarde, la cosa cambia. Recordemos que la victoria de nuestra blanquirroja en el 97 en Barranquilla fue en horas de la noche, pero esta 22. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!